Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer. La verdad, estar acá parada es un gran honor para mí, pero a la vez también me siento un poco nerviosa. Espero, por favor, me tengan un poco de paciencia. Yo quiero contarles de que siempre he creído en Dios, siempre he sentido la presencia de Dios en mi vida y siento que en diferentes momentos de mi vida me ha llamado para seguirlo y caminar a su lado. Pero soy un ser humano. Hace poco escuchaba que somos seres humanos como los microondas, que queremos todo rápido y de inmediato. No soy la excepción a la regla. Y yo quería triunfar y salir adelante y lograr una vida, ya que venía de una familia disfuncional, bastante disfuncional, pero era mi familia y me tocó vivir cosas a muy temprana edad que digamos que hay niños que no tienen por qué pasar por diferentes cosas y ver diferentes cosas. A mí me tocó, hay algo que se llama memoria selectiva y es algo que es bueno, pero a la vez también es complejo porque cuando tú manejas el tema de la memoria selectiva, te acuerdas única y exclusivamente de lo que te trae felicidad y otras cosas simplemente quedan atrás. Si a mí me preguntan del tema de mi infancia, yo me acuerdo de 3, 4 cosas no más. Y hay otras cosas que me han generado dolor al paso del tiempo, pero yo simplemente candadito y va para allá y ya. Y creo que el día que estuve en mi bautizo, yo creo que por eso lloré tanto, porque tenía todo este peso encima mío y lo venía cargando durante muchos años. Y ese día escuchaba la voz de mi hijo: que la gloria sea para Dios, la gloria es para Dios. Y lo escuchaba con esa fuerza, con esa energía, con esa vitalidad, y llegaba a mi corazón. Escuchaba muchas voces que reconocía, pero es más impactante escuchar la voz de mi hijo orando y pidiéndole a Dios por mí. Las oraciones de Sebastián han sido escuchadas. Dios me trajo a mí en medio de una gran tempestad. Yo estaba en mi vida alcanzando lo que realmente quería en ese momento, una gran carrera, ya graduada de la universidad, con posgrados encima, siendo muy exitosa en una compañía donde estar parada en un escenario para mí no es nuevo, ya lo venía manejando. Y lo disfrutaba y lo gozaba, me volví la persona número 1 en la compañía y la mano derecha de la gerencia. O sea, si yo no podía resolver algo, nadie más lo podía resolver, más o menos era así. Y cuando ya estaba en ese momento donde tenía mi carrera, donde tenía mi trabajo, donde tenía mi casa, digamos que estaba todo bajo control. Lo que yo sentía que hacía falta era Dios en mi vida. ¿Y por qué? Porque logré tener todas esas cosas y creía en Dios, pero yo era la que luchaba. Yo no le entregaba mis cosas a Dios. Era yo en medio de todo. Yo puedo, yo lo hago, yo lo gestiono, yo lo soluciono, yo trabajo, yo pago, yo hago. Y yo creía en Dios, pero nunca entregaba mi vida y mis cosas a Dios. Y eso creo que fue el error más grande que yo pude haber cometido, porque ya estaba al borde de un nivel de estrés gigante donde ya no aguantaba más. Me sentía cansada, frustrada, agotada. Sentía que mi vida no tenía sentido, sentía el peso de todo en mi vida. Y para completar toda esta escena, llegó la pandemia. Y realmente la pandemia en mi casa y en mi vida personal fue muy dura, porque volví a tener toda la responsabilidad de mi familia, de mi mamá, mis hermanos, y todos
estábamos dependiendo exclusivamente de mí porque sus trabajos eran en centros comerciales. Y teníamos un restaurante que habíamos montado y nos tocó cerrarlo, entonces no había posibilidad de nada más, entonces todos los ingresos eran los míos, mi trabajo sí continuó, gracias a Dios, pero fue muy fuerte, ya después pasó la pandemia, pasó todo esto, volvimos a respirar, salimos adelante, pero yo seguía aferrada a mi trabajo y seguía aferrada a la vida y el estatus que venía manejando. Y Sebastián me decía, mami, vente para acá. Y yo, Sebas, sí, pero después, espera, Sebas. Y yo lo ponía como en stand-by. Pero literalmente no era ni siquiera Sebastián llamándome, sino era Dios diciéndome, tu lugar es aquí, vente para acá. Y para que yo literal tomara la decisión de venir, tuve que vivir algo que literal me llenó como de zozobra y de terror en mi vida. Me fui a vivir a mi casa nueva que Dios me regaló, me fui a vivir con mi hijo chiquito y hubo un paro nacional en Colombia, pero el paro se centró en el Valle del Cauca, que es de donde nosotros somos y de donde vivíamos. Mi mamá vivía en Cali y yo me fui a vivir a Palmira en mi casa. Y dijimos, ok, Sebastián y yo ya estábamos haciendo planes que yo venía para las vacaciones, pero tenía que sacar la visa de Gabriel. Entonces, antes del paro, justamente en el mes de mayo comenzó el paro, entonces, días antes de mayo yo hice el trámite para pedir la visa de Gabriel. Las cosas de Dios, que son perfectas. Lo hice 15 días antes de que comenzara el mes de mayo, el 1 de mayo, el Día del Trabajo en Colombia. Y ese día, el paro. Pero el paro fue tan fuerte que el paro duró mes y medio. Duró un mes y medio el paro. Y fue demasiado traumático para mí. Yo me encontraba sola con mi hijo en Palmira. El paro fue totalmente cerrado. Antes de que comenzara el paro, yo había hecho un mercado como para 15 días. Y yo dije, ok, tengo provisiones, pues como lo normal. Y eso pues va a durar una semana. ¿Quién se iba a imaginar que mes y medio? Cuando, wow, las 2 primeras semanas y horrible, la ciudad totalmente cerrada, todo fue a nivel nacional, pero el bloqueo de la ciudad fue todo el Valle del Cauca. Todo el Valle del Cauca es una ciudad productora, pero tanto sacan comida para el interior del país como también traen comida para el Valle del Cauca. Yo veía por la televisión botando toneladas de leche, los pollitos de las granjas avícolas los tiraban así por los pastos porque no había comida para darles, entonces pues no los podían matar porque pues no se podía, pero sí los dejaban como que coman de lo que encuentren en las montañas. Ver que muchos cultivos también se dañaron, o sea, la comida se estaba dañando, literal la tenían que botar, la tenían que recalar, o sea, 1000 cosas. Pero lo más increíble de esto fue la cantidad de gente sufriendo porque no podíamos tan siquiera pasar de una ciudad a otra. Entonces yo vivía en Palmira, mi mamá vivía en Cali y no podíamos interactuar, o sea, literal toque de queda en casa, no nos podíamos mover. Y el tema empezó a complicarse más cuando ya se me empezaron a acabar las provisiones, cuando veía las noticias de cómo se estaba destruyendo la ciudad, cuando la gente empezaba a publicar videos de personas que estaban muriendo porque se agarraban entre la policía y los manifestantes, ver semáforos, o sea, la ciudad destruida, literalmente destruida, te pega muy duro, pero más aún cuando tú empiezas a ver el sonido de la violencia llegar a tu casa, cuando tú empiezas a escuchar los disparos, cuando tú empiezas a escuchar los gritos, cuando tú empiezas a ver que son las 2, 3 de la mañana y la gente sale corriendo de un lado para otro, cuando tú empiezas a ver las noticias y ves que dicen que la gente se está tirando a los cañaduzales para cuidar su vida, los cañaduzales es los cultivos de caña, y yo decía, oh my gosh, esto no lo quiero, y hubo un momento en toda esa escena que yo me acuerdo que me desperté porque empecé a escuchar los gritos y los disparos y yo decía, Dios mío, ¿dónde me voy a meter? ¿En qué lugar de mi casa tengo que empezar a buscar refugio para salvaguardar mi vida y obviamente la vida de Gabriel? Y yo de verdad me sentí ahogada porque yo le decía a Dios,
no quiero esto, yo no quiero vivir esto, o sea, no sé por qué tengo que estar en esta situación. Y las noticias que le digo que veía no eran las noticias de los noticieros nacionales, sino las que uno ve a través de Instagram, donde la gente realmente puede manifestar y mostrar lo que está pasando. Pero cuando tú vas al noticiero, te das cuenta que en el noticiero todo lo manipulan, y en el noticiero mostraban que todo estaba perfecto y nosotros estábamos mal, muy mal. Y otra cosa que tuve que vivir, cuando ya la gente empezó a mostrar que lo que pasaba en los noticieros no era cierto, nos quitaron el internet. Entonces empezamos a estar incomunicados. Y en estos momentos en un momento de una ola de terror como la que estás viviendo y que te quiten el internet, que la gente no pueda mostrar lo que realmente está pasando, porque en la noche era donde se ponía todo más feo todavía, es de verdad devastador. Pero no solo con eso, cuando se me acabaron las provisiones, yo me fui con mis recursos a buscar en cualquier supermercado cercano algo que pudiera comprar. Pero yo me fui muy convencida de que iba a encontrar, y mi frustración fue aún más grande cuando yo fui a las alacenas del supermercado y no había nada que comprar. Ahí me sentí más frustrada, más derrotada, más angustiada, porque yo soy una persona adulta que puede aguantar, que se puede bandear con un arrocito con huevo o con lo que haya. Pero Gabriel estaba pequeño. Yo necesitaba pañales, necesitaba leche, necesitaba fruta, necesitaba la comida para Gabriel. Y era lo que más me dolía, sentirme que no tenía cómo cuidar a mi hijo, cómo protegerlo y cómo en un momento de mi vida cuidarlo de tal manera de que nunca nada le fuera a pasar. ¿Y a qué voy con todo esto? Dios hizo un milagro tan grande y yo le oraba y le pedía a Dios todas las noches que me colocara en el lugar donde Él quería que yo estuviera. Y le pedía a Dios que nos cuidara y nos protegiera. Y un día, más o menos como Gabriel cumpleaños el 11 de mayo, como el 12, 13 de mayo, llegó la visa de Gabriel. Me llegó un mensaje al correo electrónico diciéndome: ve a tal dirección en Cali y recoge la visa de Gabriel. Y yo decía, wow, ¿cómo puede ser posible que no puede entrar comida, no puede salir nadie, todo el mundo, todo está cerrado, y me informan que la visa de Gabriel llegó? O sea, eso es solamente Dios. Y yo no lo podía creer. Yo decía, o sea, ¿cómo voy a recoger la visa? Estoy en Palmira y me toca ir hasta Cali. Oh, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y por cosas de Dios también, una amiga me dijo, abrieron tal ruta, vamos a ir hasta donde podamos, vamos a intentarlo. Y yo, pero el susto es porque te rompen los carros, o sea, ven carros que van pasando y los van dañando. Pero entonces habían momentos en que como que dejaban pasar. Pasamos con mi amiga súper dolidas porque veíamos, o sea, eso se veía una ciudad totalmente destruida, los semáforos, como les digo, en el piso, todo mal. Y literalmente logramos llegar al punto a recoger la visa, y efectivamente fui obviamente la única que estaba en el sitio recogiendo la visa cuando me la entregaron, y yo solamente pude decir, oh, Diosito, gracias, porque es una señal de Dios. Sebastián me regaló los tiquetes, yo pedí vacaciones, pero todavía no sabíamos si podíamos viajar porque hasta el aeropuerto estaba cerrado, o sea, es muy complicado. Yo igual tenía que seguir trabajando remoto desde mi casa, pero mis reuniones gerenciales a nivel nacional eran contándoles todo lo que vivíamos, contándoles que no teníamos comida, contándoles que no teníamos pañales, contándoles la tragedia que estábamos viviendo. Y me di cuenta que había tanta gente que me quería y tanta gente que me amaba y tanta gente que me apoyaba. Todo el mundo me decía, Jennifer, te vamos a mandar pañales, te vamos a mandar comida. Y yo les decía que se los agradecía mucho, pero no iba a llegar. O sea, no, ellos tenían la voluntad y la intención, pero la comida y las cosas no iban a llegar. Y realmente que haya llegado la visa de Gaby
fue una gran bendición para nosotros. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Esa fue una señal que yo necesitaba y yo sé que yo tenía que pasar y vivir eso para comprender que Dios es mucho más importante en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros que un trabajo, que un estatus, que un cargo, que una carrera, que una casa, que un carro. O sea, nada de ese tipo de cosas vale la pena si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Nada. Y después de que yo vi todo eso, yo dije, no más, no más. Dios, ayúdame, no quiero estar más aquí. Después de que yo me aferraba, yo le decía, donde tú quieras, yo voy a ser feliz con nada, solamente colócame en tus manos y llévame contigo. Y aquí estoy. Ya llevamos, con la ayuda de Dios, en octubre cumplimos 3 años de estar aquí. Y yo les puedo decir, desde lo más profundo de mi corazón y con parte de lo que les acabo de contar, que yo me siento feliz, me siento tranquila. Mi vida cambió grande y gigantemente. Yo tuve que coger a mi hijo y meter mi vida en 2 maletas y soltar lo demás y vivir en fe, en la fe de que Dios se iba a encargar de nosotros y que todo lo iba a hacer para que estuviéramos bien. Les puedo decir que no lo tengo todo, pero nada me hace falta. Estoy feliz, soy un instrumento usado por Dios, tengo alegría, gozo, el estrés se fue, ustedes no se alcanzan a imaginar, yo llegué acá y solté absolutamente todo, pero hay algo que me gusta mucho de la vida o de la experiencia que he tenido, y es que no extraño nada. Yo sí, soy administradora de empresas, títulos y cosas, pero yo no extraño nada. Hoy en día, con mucho orgullo y con mucho amor les digo, soy una niñera, cuido una bebé, y la cuido con el mismo profesionalismo con el que trabajaba en Colombia, consagrada a que todo esté perfecto y todo esté funcionando, porque aprendí que las cosas se hacen bien, sea lo que sea, pero con la gran bendición de que es una familia creyente de Dios también. Son buenos, de un corazón puro, de un corazón noble, y lo que más alegría me da es poder estar acá en la iglesia, poderme haber bautizado, poder ver las oraciones de mi hijo volverse realidad, entender y comprender que en mi vida, si yo no tengo a Dios en mi corazón, definitivamente no soy nadie, y que nada, absolutamente nada vale la pena si no está en las manos de Dios. Eso es lo que tengo para contarles hoy. Sé que en un futuro nos volveremos a ver, pero les agradezco su tiempo. Muchas gracias.